Hace unos días entrevistábamos al músico y antropólogo Raúl Rodríguez. Nos presentaba su disco La Raíz Eléctrica. Bueno, y nos descubrió algunos detalles del músico andalusí Cirja. Es un personaje fascinante, Sí. que no se conoce prácticamente nada. Es un personaje nacido en el Bagdad de Ali Baba y de todos los cuentos, en el momento en el que el califato abasí era el centro del mundo, en aquel momento del Mediterráneo, a finales del 700. Y el caso es que tocaba tan bien el laúd y cantaba tan bonito que, bueno, la corte lo llamó para tocar, y él tocaba todos los toques de su maestro. Hasta tal punto tocó tan hermoso delante del califa, porque además él rehusó tocar con el laúd de su maestro, y él dijo: si usted me permite, yo voy a tocar con mi propio laúd. Le he puesto cuerdas diferentes, cuerdas de seda, afinaciones nuevas, y si usted quiere le puedo cantar todo lo que se toca, porque yo conozco 10.000 canciones, pero si me lo permite voy a tocarle lo que nadie nunca jamás ha oído. La belleza fue tan descomunal que su maestro, el que le había enseñado todas las cosas, lo amenazó de muerte. Le dijo: no me has dicho que eres un fenómeno. Bueno, y la historia continuaba muchísimo más. Escúchenla ustedes en los podcasts de Radio Nacional si les interesa, porque es fascinante. Bueno, y aunque su fama ha llegado hasta nuestros días ligada al mundo de la música y del canto, fue relevante en otras muchas disciplinas en el Emirato de Córdoba. Y claro, le hemos preguntado sobre esto a Javier Sanz. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien. Me alegro Oye, mucho. estas Oye, qué disciplinas personaje, no ¿eh? son pocas, ¿eh? No, muchísimas, ¿no? Yo lo he descubierto gracias a Raúl Rodríguez y a ti, que me pusiste en la pista, y es bestial. Se le atribuye Fascinante, es casi todo lo fascinante. que ocurrió en aquella época en Córdoba, se le atribuye a él. Qué bueno. Hay Oye, muchas de ellas que apenas son referencias, pero hoy Ujú. vamos a contar lo que de verdad está contrastado que tuvo él que ver con esos descubrimientos o introducir nuevas tendencias. Pues para empezar, cuéntanos cómo llegó a Córdoba, a Cirja. Bueno, nos ha puesto en la pista Raúl Rodríguez, y es que es Sí. muy peligroso esto de que el discípulo supere al maestro, ¿no? Entonces él tuvo que salir de... Bueno, su nombre no era Cirjab, este era, digamos, el sobrenombre, el apodo, el mote. Agárrate, se llamaba así: ¿Cómo? Abu al-Hassan Ali ibn Nafi. Así que Cirja. menos mal que le pusieron un sobrenombre, ¿no? Sí. Para aquello de poder citarlo. Cirjab significa mirlo. Dicen que tenía la tez oscura, el pelo negro, y que cantaba como el propio Mirlo. Entonces, por esas enemistades con su maestro, tuvo que huir de la corte de Bagdad, donde estaban, como decía Raúl, los abásidas. Entonces él se convirtió en una especie, digamos, de músico errante, ¿no? Entonces lo que hizo fue ofrecerse al Emirato de Córdoba, que aquí estaban los omeyas. Los omeyas eran los que habían derrotado los abásidas y los habían llevado a la corte desde Damasco a Bagdad. Entonces, al-Hakem I, con la fama que le precedía, y además por aquello de que los enemigos de mis enemigos son mis amigos, le dijo que lo iba a aceptar gustoso en la corte de Córdoba, pero con la mala suerte de que un poco antes de llegar a Córdoba falleció el al-Hakem I. Le sucedió su hijo Abderramán II, pero claro, no sabía si este también lo iba a aceptar. Bueno, pues fue todo encantado, le abrieron las puertas, y podemos decir aquello de que se juntó el hambre con las ganas de comer, porque Cirjab llegó a una de las ciudades más importantes de Europa, culturalmente y económicamente, y él le iba a dar ese toque oriental de refinamiento y exotismo. Entonces, con todas las facilidades y libertad, se empezó su labor. Y como decía tú al principio, lo más importante fue su legado musical, que aparte del laúd, que lo que hizo fue el laúd oriental, se llamaba ud, y lo que hizo fue añadirle una quinta cuerda, a la que él le llamaba que era la cuerda que representaba el alma de las composiciones. Pero además que se dice que el origen de la guitarra española puede ser que tenga, el origen esté en este laúd al que él le añadió una cuerda más. También composiciones musicales como la Nuba, que era un grupo de canciones que se enlazaban unas con otras, eran de diferente extensión y un mismo ritmo, y podían estar durante horas tocando este tipo de composiciones. También, para tocar el laúd, cambió la típica púa, que era de madera, por una que era de pluma de águila. Decía que era más flexible, le daba otra musicalidad. Y además de todas esas interpretaciones, como bien decía Rodríguez, se dice que se sabía de memoria 10.000 canciones. Es una barbaridad eso, ¿eh? Ya sabes que esto se puede exagerar, pero bueno, Sí, vamos a bueno, decir que eran muchas, ¿no? muchas. Exacto. También destacaba por aquello de Mirlo, por cómo cantaba, ¿no? Y es que fue el creador del primer conservatorio de música de Europa. Qué bueno. O sea, en Córdoba, en el año 822, desde el siglo IX. Casi Entonces, nada. para entrar a este conservatorio había que pasar, lógicamente, unas diferentes pruebas, una especie, digamos, de casting.
Y una vez dentro, las clases eran muy particulares, porque a mí me recuerda a los inicios de Operación Triunfo en Televisión Española, al profesor Ángel Yasser, que sus pruebas son un poco estrambóticas, ¿no? Sí. Pero al final dan resultado, ¿no? Pues a veces le ataba un turbante en el pecho a los alumnos para presionarle, a otro le hacía morder una madera durante tiempo, y todo ello era un método de educación vocal, ¿no? Con unas particularidades, pero era para conseguir esa perfección. Entonces los alumnos debían cantar a capela, recitar verso, trabajar la afinación, llevar al compás de un instrumento. También era importante la expresión corporal, usted decía lo de Ángel Yasser, Sí. hasta conseguir la perfección. Entonces no es de extrañar que hoy en Córdoba un conservatorio lleve su nombre, también hay un monumento a Cirjab, y hay una calle que se llama precisamente Músico Cirjab. Entonces, el legado musical que dejó en Córdoba Cirjab. Bueno, pero no solo influyó en la música andalusí, porque también lo hizo en su gastronomía. También. Bueno, como decía antes, hay que recordar que venía de la corte califal, donde había vivido el lujo oriental, y además de la música, como tú dices, pues trajo las costumbres gastronómicas de aquella época. Entonces, fue el creador, digamos, los franceses le dirían Nouvelle Cuisine, de que empezaron a utilizar productos que estaban un poco, o sea, que apenas se utilizaban, o incluso algunos de ellos ni tenía constancia de ellos. Por ejemplo, trajo el cultivo de los espárragos, empezaron aparte de cultivarlos, a utilizarlos. Algunos frutos secos, como los piñones o los pistachos, se convirtieron simplemente en un ingrediente más. También se cree que la primera receta de pisto era decir ya, que es la fritura de aceite de oliva con berenjenas, calabacín, cebolla. Ella le añadía membrillo. Luego el pisto en el siglo XVI, ya cuando se trajo del Nuevo Mundo los tomates y los pimientos, se cambió el membrillo por tomates y pimientos, pero el primer pisto era una receta de decir ya. También esa costumbre, que a fecha de hoy todavía existe, que dicen que si comes rabos de pasa, eso es muy bueno porque mejora la memoria. Eso dicen. Pues eso lo introdujo Cirjab también en la corte de Ajá. Córdoba. En la repostería se empezó a añadir algo tan muy de hoy en día, como por ejemplo las violetas, el agua de rosas, flores de azahar. Fíjate que sofisticado para el siglo IX, ¿no? Un plato que a fecha de hoy todavía lo siguen haciendo las abuelas en Córdoba, que era el ciriabí, que es un asado a base cuyo ingrediente Ciriabí. principal, sí, son las habas, Sí. consistente, ¿no? Pero el plato más famoso era el cirbaya. Originalmente se llamaba cirjaba, pero deformó en cirbaya, o derivó en cirbaya. Es el platillo es el más famoso de Cirjab. Está elaborado con queso fresco o leche, cordero, ternera y luego una base de almendras, azúcar y vinagre. Pero es que este plato superó las fronteras del Andalus y se convirtió en uno de los más exitosos en toda Europa. Es verdad que los reinos cristianos no estaban tan florecientes como al Andalus y como escaseaban de cordero, le cambiaron el cordero por pollo. Y ahora te voy a preguntar, ¿tú conoces en Cataluña un postre que se llama menjar blanc? Menjar blanc. Sí. No. No, Albert, pues es tampoco. típico de Cataluña. ¿Qué dices? Sí. Bueno, pues la base de este menjar blanc es el cirballa. Lo que pasa es que le han suprimido lo que es el caldo de pollo, pues se ha convertido en un postre dulce, Ajá. pero la base es la cirballa. Pero es que también es típico en Francia, se llama blanc manger, o en Italia que se llama bianco mangiare. Entonces, todo este origen de estos postres viene de la cirballa de Cirjab. Madre mía, pues qué mal catalán soy. Bueno, No digamos tengo que ni idea. parece ser más concretamente la zona de Reus, ¿no? Ah, pero se conoce en toda Cataluña. Quedamos excusados, Albert. Venga, vale. Quedamos excusados. Bueno, pero Oye, no solo sí. en lo que son los platos de gastronomía, ¿no? Sí. Sino también en el protocolo y el orden en el que habían de servirse los platos en la mesa. Porque la costumbre hasta ahora era, bueno, sacar todos o conforme se fuesen haciendo. Entonces él se estableció, y que ha llegado hasta nuestros días, que primero eran las sopas, después los entremeses, Sí. pescados, carnes y los postres. También cambió las típicas copas de los banquetes de la corte, eran de oro y plata, y los cambió por cristal tallado, e incluso hasta los manteles. Los cambió por un cuero muy fino. O sea, fíjate, se influyó. Oye, qué No solo en la detallista, gastronomía, se está en el protocolo. Sí, sí. Oye, y hasta en la vestimenta, ¿no? Y también la estética se notó la mano de Cirjab. También trajo del Oriente, pues podríamos decir, las últimas tendencias en moda, las sedas de colores exóticos y llamativos. Pero fíjate también, el hecho de establecer una moda diferente para la temporada primavera-verano y otoño-invierno también lo introdujo Cirjab. Entonces estableció que colores blancos y llamativos, o sea, cálidos podemos decir para el verano, y colores oscuros para la temporada otoño-invierno. Incluso llegó a fundar un instituto de belleza
donde enseñaba las técnicas de peluquería, depilación, cosmética. Pero en temas de peluquería incluso era hombres y mujeres, y los hombres se puso de moda, y lo trajo él, lo de peinarse con flequillo. Podemos decir de este Circe que era el influencer de la época, ¿no? Que si hubiese tenido Instagram se habría forrado. Circe nunca abandonó Córdoba, donde falleció a los 68 años. Digamos que revolucionó la música, las costumbres y los gustos de Al-Ándalus y de media Europa. Este era Circe. Oye, gran personaje, ¿eh? Merece la pena haberlo conocido, así que te lo agradezco. Gracias a Raúl Rodríguez. Le enviamos un abrazo muy fuerte.